Hola y bienvenidos a Scriptcase, la plataforma low code que te ayudará a crear sistemas profesionales con mayor velocidad y flexibilidad. En este video vamos a hablar sobre menús dinámicos. Veremos 3 ejemplos de creación a través de codificación, manejo de parámetros y consultando una tabla de nuestra base de datos de ejemplos. Bienvenidos. Vamos a crear inicialmente nuestro proyecto, simplemente vamos a darle crear y vamos a seleccionar nuestro proyecto de ejemplos. Acá simplemente vamos a dar el nuevo nombre. Para saber cuál le estamos creando. Simplemente vamos a seleccionar nuestra base de datos. Ya tenemos todo esto creado, simplemente vamos a apuntar directamente a mi base de datos de ejemplo y ya se crearán todas las aplicaciones que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Hemos creado una carpeta llamada 00 menú dinámico webinar donde vamos a alojar todas las aplicaciones que vamos a necesitar. Acá simplemente vamos a nueva aplicación y vamos a crear nuestro primer menú dinámico. Vamos entonces a seleccionar nuestra aplicación menú, vamos a poner nuestro nombre, en este caso vamos a llamarlo menú código. Lo primero que vamos a encontrar en nuestra interfaz gráfica de nuestro menú es la zona donde vamos a poder agregar ítems a nuestro menú. Acá podemos agregar los ítems que necesitemos o importar aplicaciones para generar el acceso directo desde nuestro menú. Es importante tener en cuenta que para nuestro menú dinámico vamos a tener que trabajar en nuestro evento onApplicationInit, por lo cual el menú que generemos desde esta zona va a sustituir los ítems si los hemos creado en nuestra interfaz gráfica. Vamos a dejarlo entonces en blanco y vamos a pasar a nuestro evento onApplicationInit. Con control espacio vamos a tener unos atajos a la información que vamos a digitar. Vamos a poner nuestra macro inicial scappmenu reset. Con esta macro vamos a eliminar la matriz para generar nuestro nuevo menú dinámico. Acá simplemente vamos a cambiar el nombre de nuestro menú, menú código. Posteriormente vamos a manejar la macro scappmenu create, esto con el fin de iniciar la matriz para ensamblar dinámicamente nuestra aplicación de menú. Vamos entonces nuevamente a cambiar el nombre de nuestro menú y también vamos a manejar la macro scappmenu add item. Con esta vamos a agregar dinámicamente cada uno de los elementos de nuestra aplicación. Si queremos tener un poco más de información sobre esta macro, vamos a encontrarla en la ayuda de nuestro script case, en la zona de documentación, en macros, vamos a buscar nuestra macro y vamos a ver todos los parámetros para esta macro que nos genera dinámicamente nuestro menú. Vamos a tener cada uno de los parámetros, menú name, nombre de nuestra aplicación, el ID del ítem que estamos creando, el ID del padre si lo llega a manejar, el label que va a ser la información que nos va a mostrar en el menú, la aplicación simplemente vamos a poner el nombre de la URL o la aplicación específica que vamos a manejar, los parámetros si vamos a enviar
algún tipo de información a otra aplicación. Por ejemplo, si tenemos una grid que vaya a recibir una variable global, tendríamos que enviar desde acá la información de dicha variable. En un momento vamos a ver un ejemplo también con parámetros para nuestro menú dinámico. Tenemos también nuestro parámetro para icono, nuestra ayuda y finalmente el target, que va a ser cómo vamos a abrir la aplicación, si va a ser self en la misma ventana, blank para una nueva ventana o parent para salir de la ventana. Aquí tenemos algunos ejemplos y donde vamos a poder usar dicha macro. Acá tenemos la información de los eventos. Vamos entonces a continuar. Vamos a dejar esta macro como comentario para tener en cuenta los ítems que vamos a necesitar. Simplemente vamos a iniciar desde acá. Vamos a poner el nombre de nuestro menú, el ID, acá podría ser un número o como queramos identificarlo. Acá vamos a dejarlo como ítem 1. Este no va a manejar padre. La etiqueta que vamos a manejar, comparativa. Vamos a poner ahora a qué aplicación vamos a apuntar. Esta es una grid que tenemos generada desde nuestro proyecto de ejemplos. Parámetros no vamos a pasar. Y ahora vamos con nuestros iconos. Acá nosotros vamos a poner desde Phonasm tenemos unos ejemplos de iconos que podemos manejar. Acá simplemente podemos seleccionar el que necesitemos. Acá, por ejemplo, manejemos este de líneas y simplemente necesitamos la información que viene contenida dentro de comillas. Acá nos genera el HTML completo para incluirlo en nuestro proyecto. Acá entonces vamos a quitar esta información que no necesitamos. Luego viene sugerencia, no vamos a manejar. Y el target también lo vamos a dejar sin nada en este momento. Vamos a ejecutarlo de esta manera. Bueno, acá me sobra un slash. Vamos a ejecutar nuevamente. Podemos ver que ya tenemos nuestro icono y también el elemento que está apuntando a la grid de comparativa. Podemos ver la información que se está generando sin ningún inconveniente, es decir, estamos haciendo el enlace a través del nuevo ítem que hemos generado. Ahora vamos a agregar más ítems dentro de nuestro evento. Hemos agregado estos dos nuevos, estamos manejando la misma macro, acá estamos dejando con comentarios cada uno de los parámetros que vamos a pasar para nuestra aplicación. En este caso podemos observar que estamos manejando unos ítems padre. Por ejemplo, para este ítem 2, el padre sería el ítem 1. Para el ítem 3, nuestro padre va a ser el ítem 2. Es decir, aquí comenzamos a manejar contenedores para nuestro menú final. Tenemos la información del ID, la etiqueta que estamos manejando, aplicación, parámetros, el icono de Phonasm, sugerencia y target. En este tercer ítem podemos ver que tenemos un apuntamiento a un gráfico y estamos manejando también una sugerencia
con un target self. Vamos a ejecutar y vamos a ver lo siguiente. Ya tenemos nuestra comparativa, pero ahora como un contenedor. Es importante tener en cuenta que en este tipo de menús nosotros en este caso para comparativa estamos apuntando a una grid, pero en este momento como lo hemos vuelto un contenedor por ser padre, acá si le damos clic podemos observar que no nos va a abrir la aplicación, solamente nos va a abrir la aplicación en el último ítem de nuestro menú. Estamos hablando del componente padre e hijo. Acá finalmente podemos ver en el último componente, en el ítem 3, que está dentro del ítem 2, que es este contenedor de reportes, nuestro heatmap va a permitirnos ingresar al gráfico. También podemos ver que al pasar el puntero podemos ver el hint o sugerencia que estamos creando dentro de la macro. Acá tendríamos entonces este tipo de menú como contenedor generado dinámicamente. Es importante tener en cuenta también el orden para poder generar este tipo de contenedores y poderlo apuntar sin ningún problema. Finalmente vamos a agregar un ítem 4, el cual vamos a enlazar con la URL de scriptcase.net. Estamos apuntando a la versión 9.12. Tenemos el ID. En todos apuntamos al mismo nombre de menú que estamos manejando en este momento. Tenemos la información del label, nuestro icono, información y podemos ver nuestro target como blank. Vamos a ejecutar nuevamente y podemos ver la información de nuestro hint. Simplemente al darle clic podemos ver que nos está abriendo una nueva ventana con la URL que hemos asignado para este ítem del menú. Ahora también podemos hacer algunas configuraciones para modificar un poco nuestra parte visual. Entonces vamos a ir a nuestra zona de layout, estamos en nuestro menú ítems del menú. Vamos a quitar la división de nuestra toolbar y adicionalmente podemos agregar un logotipo. Vamos a manejar este de scriptcase. Podemos incluso cambiar el tema que estamos manejando en este momento. Podemos dejar cualquiera de los que podemos observar en esta zona. Y vamos a ejecutar nuevamente. Ya podemos ver que ha cambiado el aspecto gráfico de nuestro menú, pero tenemos las mismas funcionalidades. Esta sería una opción bastante interesante, ya que podemos modificar también parte gráfica de una forma muy sencilla a nuestros menús dinámicos. Ya con esto finalizamos nuestro primer ejemplo, el cual hemos creado a partir de codificación, aprovechando las tres macros que hemos observado anteriormente. Ahora vamos a crear una nueva aplicación tipo menú. Vamos a generar nuestro segundo ejemplo. Este va a ser nuestro menú filtro, con el cual vamos a pasar ciertos parámetros a una grid específica. Vamos a crear. Y para este menú vamos a hacer una consulta sobre nuestra base de datos. Vamos a dejar solamente abierta la aplicación que necesitamos. Y vamos a observar en nuestra base de datos de ejemplos dos tablas que vamos a manejar. Primero tenemos nuestra tabla de región, en la cual tenemos simplemente un ID y la descripción de la zona que se está manejando. Adicionalmente vamos a manejar nuestra tabla de clientes, en la cual tenemos una información
específica por cada uno de los clientes y adicionalmente tenemos el ID de la región sobre la cual vamos a hacer el enlace de estas dos tablas. Vamos entonces nuevamente a nuestro script case. Vamos inicialmente a crear nuestras dos grid. Esta apuntará a nuestra primera tabla. Esta va a ser una creación muy sencilla, no vamos a hacer modificaciones, solamente queremos tener las grid que vamos a llamar dentro de nuestro menú y adicionalmente vamos a apuntar a nuestra tabla de clientes. Acá adicionalmente vamos a agregar una variable global que tomará desde el menú. Simplemente vamos a poner nuestro where. Tenemos el ID de región que va a ser igual a una variable global que vamos a enviar como parámetro desde nuestro menú filtro. Vamos a crear. Para nuestra grid de clientes simplemente vamos a nuestro campo de región y vamos a modificar nuestro método de lookup y vamos a apuntar a la tabla para poder mostrar la información de la descripción. Vamos a ejecutar y vamos a poner cualquier ID, por ejemplo el 2, y podemos observar que pertenece a la zona de Atlántico Medio. Tenemos nuestro parámetro y acá simplemente en nuestra otra grid nos va a traer la información con el ID y la descripción. Vamos entonces nuevamente a nuestro menú y ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro evento, un application init, y vamos a manejar nuevamente nuestras dos macros sc app menu reset y sc app menu create apuntando a menú filtro. Acá tenemos el nombre de nuestro menú y adicionalmente vamos a agregar inicialmente un ítem que está apuntando a nuestra grid de región. Vamos a ejecutar y acá simplemente tenemos el icono apuntando a nuestra grid. Tenemos el nombre del menú, el ítem, el ID del ítem. Hemos puesto ítem 20, ya en un momento vamos a ver por qué. Hemos dejado en blanco el ítem padre. Tenemos el label, a qué aplicación está apuntando, parámetro, el icono y la ayuda. También lo tenemos con un target en self. Ahora vamos a agregar, antes de este ítem, un contenedor. Vamos a poner la información con comentarios, en el cual vamos a poner como nombre menú filtro, el ID del ítem. Este va a ser el padre, por lo cual no vamos a manejar un ID adicional. El label, también tenemos aplicación en blanco, parámetro en blanco, el icono, el hint y nuestro target en blanco. Ahora lo que vamos a hacer es a buscar los elementos que vamos a poner en nuestro menú dinámicamente. Vamos a poner nuestro código. Vamos a manejar nuestra macro sc lookup field para generar la consulta en el dataset trayendo información de la tabla región, donde vamos a usar el campo ID y descripción. Vamos a inicializar una variable en 2. Nosotros acá tenemos el ítem 1, por lo cual el siguiente ítem sería el ítem con línea al piso, la variable que tenemos almacenada en i y que vamos a estar incrementando
cuantas veces sean necesarias dependiendo de la cantidad de ítems que tengamos en nuestra tabla. Por eso hemos generado adicionalmente como ítem 20 la grid a la cual estamos apuntando que acabamos de ver anteriormente. Luego de esto vamos a obtener la información de cada registro del dataset o de nuestro conjunto de datos. Luego de esto tenemos un campo de la consulta, que es el ID que tenemos acá, al igual que la descripción. Estamos almacenándolo en las variables ID y en la variable región. Ahora vamos a manejar nuevamente nuestra macro sc app menu add item. Tenemos el nombre del menú, el ID del ítem que acabamos de ver con la variable que estamos incrementando, el ID padre es el ítem 1, que es el contenedor que generamos anteriormente en esta zona. Luego de esto vamos a manejar el label, que va a ser la información que tenemos almacenada en esta variable de descripción que estamos trayendo en este select. Estamos trayendo también la grid a la cual estamos apuntando, la grid de clientes, y en esta zona vamos a pasar el parámetro a nuestra grid, la variable global que tenemos generada en nuestra consulta de grid. Estamos pasando la información del ID, es decir, acá de una vez estamos buscando solamente las regiones que sean iguales al ID que estamos pasando desde este select. Ahora tenemos nuestro icono y finalmente tenemos nuestro hint, el cual estamos concatenando con la descripción que estamos mostrando. Vamos a guardar y al ejecutar podemos ver que nos muestra una alerta de SQL. ¿Esto por qué nos lo está mostrando? Porque en esta zona debemos definir nuestra conexión. Simplemente vamos a seleccionar nuestra conexión a base de datos. Acá ya estamos haciendo una búsqueda, por lo cual nos va a solicitar la conexión. Vamos a ejecutar y ya tenemos acceso a nuestro menú. Podemos ver el contenedor inicialmente y todas las regiones que tenemos contenidas dentro de nuestra tabla. Al pasar sobre cada uno de estos ítems podemos ver la información que hemos puesto como hint concatenado con la región. Acá podemos observar que nos está trayendo sin ningún inconveniente toda la información. Acá si tenemos más datos nos lo debería mostrar sin ningún problema. Vamos a seleccionar, por ejemplo, nuestro tercer ítem y podemos ver que ya nos está filtrando sin ningún problema con base a la información que estamos seleccionando. Podemos ver que está cambiando la información con base al parámetro que estamos enviando desde el menú. Hay unos parámetros que no tenemos dentro de nuestra tabla de clientes, por lo cual nos va a mostrar vacío. Pero como podemos ver, nos está generando bien el enlace, enviando el parámetro desde el menú y recibiéndolo desde nuestra grid de clientes como variable global. Este sería nuestro segundo ejemplo. Acá adicionalmente lo que hemos hecho es en ítems de menú, en layout, hemos cambiado nuevamente la zona de división de nuestra toolbar y hemos cambiado el tema. Adicionalmente hemos puesto un logo compacto que es este que podemos observar en esta zona. Este sería nuestro segundo ejemplo pasando parámetros a través de nuestro menú. Para nuestro tercer ejemplo vamos a hacer una búsqueda
en la tabla que hemos generado en una base de datos diferente a la de ejemplos. En esta tenemos unas tablas de módulo de seguridad, todas estas que podemos observar en esta zona, y adicionalmente tenemos una tabla llamada menú dinámico, en la cual tenemos el ID, el father, que básicamente es el enlace al ítem padre de cada una de estas. Adicionalmente tenemos un icono, el label, la descripción, el link. Acá puede ser a una aplicación o a una URL. Y finalmente tenemos nuestro target. Vamos a base de datos, nueva conexión. Ingresamos nuestro usuario y contraseña. Vamos a cambiar el nombre de nuestra conexión. Vamos a ponerle B de menú. Y vamos a apuntar a nuestra base de datos B de menú. Guardamos. Y ya tenemos nuestra conexión a nuestra base de datos de menú. Vamos inicialmente a crear un par de aplicaciones, una por lotes. Simplemente vamos a apuntar a menú dinámico. Vamos a cambiar nuestra conexión. Menú dinámico. Vamos a manejar tanto grid como formulario. Y para esta grid vamos a adicionar dos campos. Tenemos la información general, pero queremos agregar tanto los padres como la información de los padres. Vamos a dejar la etiqueta igual. Y simplemente vamos a cambiar el SQL de padres. Acá vamos a apuntar a la vista que tenemos creada y vamos a seleccionar la ruta padres. Acá el where tendría que ser que el ID es igual al campo ID. Y en padres info vamos también a crear un select apuntando a la misma vista. Y en este caso vamos a mostrar labels. También cambiamos el ID en el where. En el evento en script init hemos dejado esta información donde estamos cambiando el tamaño del elemento tipo icono al igual que el margen. Y en onRecord lo que estamos haciendo es asignar el tipo icono al mismo campo. Vamos a ejecutar nuevamente. Y ya podemos verlo de esta manera. Tenemos entonces información de los padres, tanto numérico, es decir, estamos viendo los IDs de los padres como la información. Ahora, para entender un poco mejor cómo funciona esta tabla, acá tendríamos codificado todos los ítems del menú que vamos a necesitar para generarlo dinámicamente. Es decir, nosotros podríamos cambiar desde una tabla la información agregando, eliminando o editando cada uno de los ítems que vamos a manejar dentro de nuestro menú dinámico. En este caso vamos a ver el ítem 1, vamos a ver que para este caso hemos manejado un ID, no estamos manejando ítem 1, 2 o 3, sino simplemente el ID que nos genera la base de datos y podemos ver que el padre es 0. En este caso estamos diciendo que este ítem no va a tener un padre. Para nuestro ítem 2 tenemos un padre con el ID 1 que sería este. Acá nosotros podemos ver que el padre es 1 y ya no tendría más padres. Y en la información vamos a ver
a qué pertenece cada uno de estos IDs. El 1 sería las novedades y el siguiente sería la información del mismo ítem, versión 9.12. Vamos a buscar uno que tenga más padres para hacer el siguiente ejemplo. En este podemos ver que tenemos dos contenedores, el ID 2 para el ítem 5, que sería este, versión 9.12, y el 2 a su vez tiene un contenedor de 1. Es decir, aquí se comienza a mapear cada uno de los ítems dentro de cada uno de los contenedores a los cuales va a pertenecer. Ya esta sería una manera en la cual podemos hacer un seguimiento completo a nuestros menús desde una tabla que hemos generado. Vamos de vuelta a nuestra carpeta y ahora lo que vamos a hacer es a crear una nueva aplicación tipo menú. Vamos a llamarlo menú base de datos. Para este menú vamos a cambiar inicialmente nuestra zona de layout. Vamos a manejar un menú vertical. Y vamos a cambiar el tema por este negro que tenemos acá. Y también vamos a manejar nuestro logo compacto. Vamos a eventos, en Application Init. Vamos a usar inicialmente nuestras dos macros SC App Menu Reset y Create. Y ya estamos apuntando a nuestro menú base de datos. Acá lo que vamos a hacer inicialmente es una consulta sobre la tabla menú dinámico. Vamos a tener un dataset con toda la información, tanto el ID como padre, icono, label, descripción, link y target. Todos estos son campos que vamos a necesitar para nuestra macro. Ahora vamos a poner toda la codificación adicional que necesitamos. En este caso tenemos un for each donde vamos a tener toda la información del dataset. Tenemos una función PHP donde vamos a crear variables con base al nombre de cada elemento del arreglo. En este caso, el nombre de cada columna del select que tenemos anteriormente. Para este caso concreto, cada nombre de columna de este select se volverá en una variable. Este parámetro es el que maneja la función PHP extract por defecto. Posteriormente tenemos una comprobación usando el operador ternario, que básicamente es una forma corta de manejar nuestro condicional if-else. En este condicional no estamos manejando si es igual a 0, simplemente en PHP cualquier valor diferente a null, false, 0 o cadena vacía se considera verdadero. Finalmente estamos manejando nuevamente nuestra macro SC App Menu Add Item, en la cual estamos pasando inicialmente el nombre de nuestro menú, el ID del ítem, ítem línea al piso, pesos ID. Acá podemos comenzar a observar cómo se genera esta variable. Tenemos nuestra variable father, label, el link, todo esto lo traemos desde nuestro select. Información de parámetro, no vamos a pasar ninguno, el icono, la descripción que sería el mismo hint y finalmente nuestro target. Vamos finalmente a nuestro SQL, cambiamos la conexión a nuestro BD menú y ejecutamos. Ya podemos ver que tenemos información con novedades. Podemos ver cada uno de estos contenedores, mapa de calor, mapa de árbol, gráfico Gantt, calendario, gauge. Acá podemos seguir viendo los contenedores, cómo hemos generado cada uno de estos. Tenemos un gráfico,
una grid, una consulta, una zona de tipo IJS, todo esto también es de la nueva versión 9.12, autocompletar, menú dinámico, esta ya es la aplicación en la cual podemos configurar nuestro menú, una URL blank que nos está abriendo una pestaña adicional, URL parent, acá nos debería abrir en la misma zona que tenemos nuestro menú y ya nos abre la URL. Y finalmente vamos a ejecutar nuevamente nuestro menú. Tenemos una zona de seguridad de usuarios. Este está apuntando a la grid de usuarios que hemos generado también dentro de esta base de datos de ejemplo. Es importante tener en cuenta que si vas a generar un menú dinámico, toda la zona de seguridad, módulo de notificaciones, todo esto tendrás que crearlo a través de codificación, es decir, vas a tener que crear cada uno de los ítems de esta manera, usando codificación, bien sea almacenando todos los datos, como acabamos de verlo, dentro de una tabla de base de datos, o puedes codificar cada uno de los ítems que vayas a manejar en tu menú. Ya con esto finalizaríamos nuestros ejemplos de menús dinámicos. Esto sería todo por el momento, los espero en un próximo video.